inmunodepresión que tienen, ¿no? Para esta oportunidad, las competencias esperadas en esta sesión es que ustedes puedan aplicar el diagnóstico y el manejo de estas infecciones oportunistas del sistema nervioso central, además de conocer el diagnóstico y manejo en las infecciones oportunistas respiratorias y las neoplasias asociadas al VIH. Entonces, para iniciar, vamos a comentar primero con infecciones oportunistas en el sistema nervioso central. Y tenemos que decir que la aparición de estas infecciones oportunistas van a darse en función del descenso de las células de CD4. Como vemos acá, por ejemplo, donde ya empieza el proceso de infección, inicia con un síndrome retroviral agudo, pasan años y van a estar en función a lo que es la celularidad de la CD4. Inclusive, la literatura menciona que cuando estos están por debajo de 200, pues incluso ya podrían estar al acecho herpes simple, esofagitis candidiásica, por qué no hablar de neumocistosis, y menos de 100 quizás citoplasmosis cerebral, criptococo, microsporidium, aspergilosis, y menos de 50 también incluso citomegalovirus. Así es que, sin más preámbulo, vamos a hablar acerca del compromiso neurológico. Estos pueden ser de origen focal, de origen o de origen global, ¿no? Generalmente los focales, cuando hay déficit sensitivo motor, presencia de convulsiones o cefalea, mientras que en el caso de los globales, pues está cefalea y meningitis. Y una de las primeras infecciones oportunistas que tenemos que tener en cuenta es la meningitis criptocócica, ¿no? Esta meningitis criptocócica es bastante, digamos, encontrada en estos pacientes, ¿no? Y dicho sea de paso, vamos a empezar hablando de algunas particularidades que ustedes probablemente ya lo han visto en sus libros, pero de todas formas vamos a dejar en claro los puntos claves para que nos sirvan de fondo para cuando tengamos que desarrollar las preguntas tipo test que he traído preparado para ustedes. Así que mencionemos, la meningitis criptocócica, pues es una infección que va a estar dada por criptococcus neoformas, ¿no? En este caso es el que causa el germen, la meningitis, una infección, como ya hemos mencionado, oportunista, clave para todo paciente inmunocomprometido, como en el caso del paciente con VIH, ¿no? Es la principal causa y que se va a dar con una solaridad por debajo de 200, que es el factor de riesgo, y más frecuentemente en menos de 100. No solamente recordemos que es para los pacientes con VIH, sino que también puede ser en trasplantados o en pacientes que usan corticoides de larga data o en pacientes con inmunosupresión. No olvidemos entonces un punto clave que les va a servir para el examen, es que el agente causal es Cryptococcus neoformans, que es más común inclusive en pacientes con inmunosuprimidos, y para Cryptococcus cati, que es más frecuentemente encontrarlo en pacientes con inmunocompetencia, o es decir, pacientes inmunocompetentes. La clínica básicamente es una cefalea progresiva, ¿no? Que es el síntoma más frecuente, la fiebre que puede ser leve o estar ausente, alteración del sensorio, náuseas, vómitos, y esto es por un aumento de la presión intracraneal. También puede haber rigidez de nuca, menos marcada que en la meningitis bacteriana, claro está, y por qué no mencionar diplopía o incluso la alteración de pares craneales como son el sexto par, que es lo más típico encontrar. Entonces, hay una sospecha fuerte si es que el paciente tiene VIH, más cefalea crónica, más digamos, pocos signos meningios, pues lo primero que tienes que mencionar o tienes que pensar es en una meningitis criptocócica. El diagnóstico clave, ¿no? Es la punción lumbar, donde vamos a encontrar características y que ustedes tienen que llevarlo ya, tienen que aprenderlo de por sí, porque es también para, digamos, los datos para los casos clínicos del examen, y es la presión de apertura, debe estar muy elevada. Muchas literaturas incluso lo mencionan, más de 25 centímetros de agua. ¿Ya? El LCR, que es el líquido cefalorraquídeo, vamos a encontrar pleiocitosis leve, es decir, linfocitaria, con aumento de proteínas y glucosa bajo normal. Lo que sí, las pruebas son específicas, como esta que vemos en pantalla, es la tinta china, donde vamos a encontrar estas levaduras encapsuladas. Entonces, hay otras, incluso otras pruebas específicas, como son el antígeno criptocócico en líquido cefalorraquídeo, que es mucho más sensible y más rápido, ¿no? Y el cultivo, que obviamente es el que lo va a confirmar. ¿Y cuál es el punto crítico? Básicamente, la hipertensión intracraneal. No se olviden, es la principal causa de muerte, y el manejo que ustedes van a encontrar en su libro, ¿no? Es las punciones lumbares seriadas, que es clave, ojo, punto importante, porque puede ser pregunta de examen, no usar manitol ni esteroides de rutina.
¿ya? El tratamiento, como ustedes ya lo habrán podido quizás observar o ver en sus libros, consiste en tres fases. La fase de inducción, que dura 2 semanas, que es con anfotericina más flucitocina, y si no hay flucitocina, podemos iniciar fluconazol. La fase de consolidación, que te dura 8 semanas, que es fluconazol a dosis altas, y finalmente la fase de mantenimiento, que es el fluconazol a dosis bajas, hasta encontrar un CD4 más de 100 por más de 3 meses con tu tratamiento antirretroviral. Entonces, ¿qué tenemos que tener en consideración para estos pacientes? Que debemos iniciar targa o TAR en este caso 2 a 4 semanas después de los antifúngicos. ¿Por qué? Porque así vamos a evitar el síndrome de reconstitución autoinmune. Entonces, ¿cuáles son las perlas que me debo de tener en cuenta para el examen? Uno, presión de apertura elevada es la pista clave, no olvides eso. La tinta china positiva es el diagnóstico rápido clásico. El antígeno de criptococo es el test más sensible. El manejo de la hipertensión endocraniana en estos pacientes es con punciones repetitivas o seriadas y nunca iniciar tarda de inmediato por el riesgo de IRIS, ¿no? Que en este caso ya les comenté que puede, que es el síndrome de reconstitución autoinmune, ¿ya? Entonces, eso más que todo para lo que es meningitis criptocócica. Ahora, también es importante mencionar la meningitis tuberculosa. Ahora, la meningitis tuberculosa no necesariamente tiene que estar de la mano con el paciente con VIH. Puedes encontrar meningitis tuberculosa en pacientes que tienen y no necesariamente tengan el VIH. Pero digamos que mientras estos pacientes son VIH positivos, tienen más riesgo de poder padecerlo. Entonces, la meningitis o meningitis por Mycobacterium tuberculosis no es la forma más grave de la tuberculosis extrapulmonar, es de alta mortalidad si no se trata pues de forma precoz y bueno, más que todo saben que se va a dar por la diseminación hematógena, formación de los focos de Risch, sucopendimarios, ¿no? Digamos que hay ruptura del espacio sucaranoideo, que va a encontrarse en un éxodo basal y generalmente la predilección por la base del cráneo es muy importante, pues ya que me va a dar el compromiso de pares craneales y vasos en general. Entonces, ustedes cuando les pregunten por qué hay compromiso de pares craneales y vasos, generalmente porque este meningococo le gusta ir o le gusta de mayor predilección ir a la base del cráneo. Dentro de la clínica, pues hay que ver que los pacientes se encuentran eh, digamos, pródromos, ¿no? Porque pueden encontrar fiebre baja, malestar, cefalea leve, la meningitis propiamente dicho. ¿Por qué? Porque vamos a ver cefalea intensa, vómitos, rigidez de nuca, complicaciones como alteración del sensorio, convulsiones, déficits focales y no se olviden, ya que predilección es la base de cráneo, vamos a encontrar parálisis de los pares craneales 3 y 6 frecuentemente. Entonces es un cuadro, si bien es cierto, progresivo, de compromiso basal, llega a tener mayor tiempo quizás para poder manifestarse, por eso es que sus síntomas son subagudos, ¿ya? Y por eso es que incluso si es que tenemos que compararla con la meningitis bacteriana te mata más rápido al paciente. Entonces, digamos que es más agudo. Meningitis tuberculosa en relación al tiempo es subagudo. El diagnóstico, la punción lumbar es de alto rendimiento, si bien es cierto de una presión de apertura no es tan alta como el caso de lo que anterior vimos con criptococo, pero lo que vamos a encontrar son las características del líquido cefalorraquídeo. Apunten entonces, pleiocitosis linfocitaria, nuevamente, pleiocitosis linfocitaria, es decir, los linfocitos a predominio mononuclear, proteínas muy elevadas o hiperproteinorraquia y la glucosa muy baja, menos de 40 miligramos por decilitro o también llamado hipoglucorraquia. Entonces, generalmente lo clásico es encontrar un líquido cefalorraquídeo claro o ligeramente turbio con un perfil crónico. ¿Qué otras pruebas específicas tengo o puedo encontrar? Si bien es cierto, puedo buscar vaciloscopía, es decir, la tinción de Nielsen en el líquido cefalorraquídeo, pero ojo, tu libro te va a decir es de baja sensibilidad, bajo rendimiento, porque normalmente no es que vas a encontrar los bacilos en el líquido cefalorraquídeo. Incluso se necesita una carga alta para poder
encontrarlos en la vaciloscopía. Se dice que incluso en algunos estudios hasta el 20% o entre el 10 al 20% podrían salir positivos. Entonces queda todo el 80% que esos son negativos. El cultivo es el gol estándar, pero lamentablemente tiene mucha lentitud, entonces va a demorar en salir. Pero quizás la prueba específica más útil y más rápida es el PCR, es decir, el Gene Expert. ¿Ya? El ADA en el líquido cefalorraquídeo es de apoyo, pero no es definitivo. Y finalmente, doctor, me van a preguntar, ¿y la neuroimagen? Si bien es cierto, en una tomografía puedes encontrar un realce meningio basal, puede haber hidrocefalia, algunos infartos, tuberculomas, pero nada como en el caso de lo que es el estudio del líquido cefalorraquídeo, que es lo que les estaba comentando. El tratamiento no se debe esperar una confirmación. Si tú tienes ya la alta sospecha, es una emergencia médica. Por lo tanto, hay que iniciar tratamiento con las drogas, obviamente que tú ya conoces, ¿no? Isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Es decir, fases intensivas de 2 meses de las drogas mencionadas con una fase de continuación de 7 a 10 meses que es más larga que la tuberculosis pulmonar. Entonces, si sumamos, más o menos nos va a salir entre 12 meses de tratamiento. Ojo, aquí hay que tener en cuenta y no te olvides los corticoides. Es clave en lo que es el tratamiento porque va a disminuir la mortalidad y las secuelas neurológicas. Ahora, las complicaciones importantes de estos pacientes con meningitis tuberculosa son la hidrocefalia, los infartos cerebrales, las parálisis de los pares craneales y, por qué no mencionar, incluso cambios metabólicos como la hiponatremia producida por CIHAT o por la pérdida del sal cerebral en el contexto de estos pacientes. Perlas que te debes de llevar para tu examen. El líquido cefalorraquídeo que vamos a encontrar, hipoglucorraquia, hiperproteinorraquia y predominio linfocítico mononuclear. Curso subagudo más afectación de base. Y eso es tuberculosis hasta de modo de demostrar lo contrario. Iniciar tratamiento empírico inmediato, no esperes tampoco que te salga todo tu cultivo. Los corticoides siempre están indicados y la complicación típica de estos pacientes es la hidrocefalia. Muy bien, entonces hasta ahí hemos hablado también de meningoencefalitis tuberculosa. Ahora, también importante es la toxoplasmosis cerebral por Toxoplasma gondii, que es una de las infecciones oportunistas más frecuentes del sistema nervioso central en pacientes inmunocomprometidos, específicamente en el paciente con VIH. Entonces, en cuanto a los pacientes que tienen este, esta celularidad menos de 100, pues generalmente hay procesos de reactivación o en su defecto, pues que haya más susceptibilidad a poder tener la toxoplasmosis. La seropositividad previa es con IgG positivo, es un requisito típico para poder decir que el paciente tiene una reactivación y generalmente la transmisión es con carne mal cocida, ese es de gato, que es definitivamente la forma primaria. Entonces, la clínica, como ustedes ven acá en esta diapositiva, es focal, no es tanto meningia, por lo tanto vas a encontrar cefalea, fiebre, déficit focal, hemiparesia incluso o afasia, pero lo más importante y que está con negrita en esta diapositiva son las convulsiones. No te olvides entonces por efectos de tu examen. Alteración del sensorio y la pista clave que siempre te voy a poner es paciente con VIH más déficit focal con convulsiones y con evolución subaguda, no lo pienses hasta no demostrar lo contrario, eso es toxoplasmosis cerebral. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la tomografía? Como aquí vemos, por ejemplo, o en la resonancia, lesiones múltiples, puede ser, pero lo más importante es que tengas realce de anillo y donde predilectamente le gusta ir a toxoplasma a los ganglios basales y a la unión córtico-subcortical, pero me va a llamar la atención que hay un edema perilesional importante. Entonces, eso es lo que debe de llamarte la atención en el estudio imagenológico. Si me dicen, doctor, y si me dicen un diagnóstico diferencial, pregunta de examen. ¿Qué cosa es? Linfoma primario del sistema nervioso central. No te olvides, ese es su diagnóstico diferencial. ¿Cómo se hace el diagnóstico del paciente con toxoplasma? Serología, ya dije
vimos IgG positiva, que es lo que apoya el diagnóstico, la PCR, que es en líquido cefalorraquídeo, que puede ser variable, pero la biopsia cerebral es el gold estándar y rara vez es necesaria. ¿Por qué? Porque por la parte clínica y la imagenológica más el IgG positivo, el diagnóstico es prácticamente muy presuntivo y que va a hacer con una buena respuesta al tratamiento empírico inmediato. ¿Cuál es el tratamiento empírico inmediato? No te olvides, el tratamiento es con cotrimoxazol más antiedema cerebral. Entonces, si bien es cierto, en tu libro, ¿no? Vas a encontrar que el esquema clásico es pirimetamina, más sulfadiazina o ácido folínico para evitar la mielotoxicidad, pero vas a encontrar que en Perú probablemente no encuentres estas drogas así nada más, así que lo que utilizamos es cotrimoxazol o en su defecto también llamado sulfametoxazol, trimetropin. No te olvides, su duración mínima son 6 semanas en la fase aguda y vas evaluando la respuesta, que es la clave de todo este proceso, y tienes que ver una mejoría clínica en más o menos entre unos 7 a 14 días. Y si no mejora tu paciente, pues en todo caso hay que tener la sospecha del linfoma primario y este paciente iría para biopsia. La profilaxis en estos pacientes está indicada si su CD4 es menos de 100, más IgG positiva, y su fármaco, no se olviden, de predilección también para la profilaxis es cotrimoxazol. Entonces, para resumir todo lo que te he dicho, perlas para tu examen: lesiones múltiples en anillo, toxoplasma cerebral hasta no demostrar lo contrario. Lesión única, pensar más en linfoma. Ubicación típica, ganglios basales. Tratamiento empírico sin biopsia inicial, ¿con qué? Con cotrimoxazol, y ver mejoría en 1 o 2 semanas para poder confirmar tu diagnóstico. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? No, doctor, todo claro hasta ahorita. Bien, entonces vayan apuntando, ¿ah? Porque de aquí vamos a las preguntas del examen. Linfoma cerebral primario. Esta es una neoplasia altamente relevante en el contexto del paciente con inmunosupresión. Ya es un tumor maligno del sistema nervioso central, es típicamente un linfoma no Hodgkin de células B y está asociado generalmente a la infección del virus Epstein-Barr en pacientes con inmunocompromiso, ¿no? Entonces, generalmente la epidemiología, varias veces ustedes van a encontrar que se da en pacientes con VIH con una celularidad menor de CD4 menos de 50, pero también se ha visto en pacientes trasplantados o inmunosupresión, que es lo que hemos visto ya con otras alternativas, corticoides, por ejemplo, pacientes con neoplasias, etc. El déficit neurológico focal es el similar al de la toxoplasma. Acá hay también alteración del sensorio, cambios conductuales o cognitivos. También hay convulsiones, también, pero son menos frecuentes en el caso de la toxoplasmosis. Entonces, la pista que me debe de llevar a saber que puede ser un linfoma cerebral primario en mi caso clínico es cuadro subagudo, focalidad y deterioro progresivo. ¿Qué es lo que voy a encontrar en la resonancia o en la tomografía? Fíjense ustedes aquí una lesión única con un realce homogéneo, aunque puede parecer incluso un anillo, en la ubicación periventricular, que es lo más frecuente, periventricular, y hay menos edema que en el caso de la toxoplasmosis. Entonces, la diferencial clave con el caso de la toxoplasma es que los toxoplasmas son múltiples lesiones en anillo, mientras que en el linfoma cerebral primario es una lesión única y sólida. El diagnóstico para el linfoma cerebral primario es la PCR, en este caso, ¿de qué? ¿De qué virus dijimos? Epstein-Barr en líquido cefalorraquídeo, que es útil en el paciente con VIH. El gol estándar seguiría siendo la biopsia cerebral, como ya vimos hace un momento, y la citología del líquido cefalorraquídeo va a tener una baja sensibilidad. ¿Qué es lo más importante? No inicies corticoides antes de la biopsia. ¿Por qué? Porque pueden desaparecer la lesión y darnos un falso negativo. El tratamiento es con quimioterapia, altas dosis de metotrexate, radioterapia en algunos casos y obviamente el TAR en el VIH. Si no responde a tratamiento, hay que iniciar antitoxoplasma. Perlas para tu examen del paciente con linfoma cerebral primario: lesión única periventricular, es linfoma hasta no demostrar lo contrario, virus Epstein-Barr positivo en líquido cefalorraquídeo apoya el diagnóstico, no dar corticoides antes de la biopsia, no mejora con tratamiento, hay que dar antitoxo, y si CD4 menos de 50, pues es bastante alta la posibilidad de que pueda tener mi paciente este linfoma, ¿ya? Ahora seguimos con leucoencefalopatía multifocal progresiva. También es otro de las enfermedades también del paciente con inmunosupresión, en este caso con el paciente con VIH. Es una enfermedad desmielinizante,
¿ya? Y bueno, pues generalmente se da por reactivación del virus JC, no se olviden. Es un virus latente en el riñón y en el tejido linfoide y se reactiva cuando la inmunidad celular cae. Generalmente también en pacientes con VIH con CD4 menos de 100, pacientes con terapias inmunomoduladoras, incluso se ha asociado con natalizumab. No se olviden natalizumab, pregunta también de examen como para lectura adicional, trasplantados. La clínica generalmente es no meningia, generalmente son déficits focales progresivos con hemiparesia, alteraciones visuales, ataxia, deterioro cognitivo, afasia, pero lo que me va a llevar la pista de yo saber en mi caso clínico es paciente con evolución subaguda sin fiebre ni signos meningios, que en la resonancia magnética, como vemos acá, van a encontrar lesiones multifocales en la sustancia blanca, no hay realce con contraste, no hay efecto de masa significativo y generalmente son asimétricas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces con el toxoplasma? En el toxoplasma veíamos que eran anillo más edema. En el linfoma primario, que había masa más realce. ¿Ya? Y en el caso de la lesión leucoencefalopatía, lesiones multifocales en la sustancia grasa, en la sustancia blanca, que no había efectos de masa multifocal y son asimétricos. El diagnóstico se basa en la PCR para virus del JC, ¿no? Que es el diagnóstico clave, y la biopsia cerebral rara vez es necesaria. Tratamiento, no hay un antiviral específico efectivo, así que se debe iniciar el targa en VIH, lo más importante, ¿no? Y obviamente con la restauración inmune es, digamos, que la única estrategia eficaz para poder combatir con esta enfermedad. Eh, Perlas para tu examen. Lesiones en sustancia blanca sin realce ni edema, déficit focal progresivo sin fiebre, PCR del virus JC en líquido cefalorraquídeo confirma que no responde a antibióticos ni antiparasitarios y el tratamiento se basa en recuperar la inmunidad. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Doctor, entonces, pues inicia toxoplasma en caso no se haya podido ver bien en la tomografía, ¿no? Porque como son diferenciales el toxo con linfoma, o también se Ah, podría ser para pero cripto. no, 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 no. Espérate. Es que lo que pasa es que acá tú ya tienes un posible diagnóstico, un día se llama diagnóstico presuntivo. Si tú tienes esta lesión múltiple con captación de anillo de contraste o con contraste en anillo más edema perilesional, eso es toxoplasmosis hasta que no se demuestre lo contrario e inicias tratamiento con cotrimoxazol. Si tú tienes una lesión única, como en el caso de acá, con menos edema, pero con realce también en anillo, y eso es linfoma cerebral primario, también ya vimos, y hay que iniciar de todas formas su tratamiento TAR. Y si es que en todo caso no hay una respuesta, tendrías que dar el diagnóstico diferencial y también iniciar el tratamiento con cotrimoxazol. En el caso de la encefalopatía multifocal progresiva, ya vimos que no es que tengas un diagnóstico un tratamiento definitivo, y lo que hay que hacer es más bien mejorar la inmunidad, y por eso es que tienes que utilizar, ¿qué cosa? Tu targa. Entonces, para poder mejorar nuevamente la inmunidad y tratar de ir disminuyendo poco a poco progresivamente los síntomas que causan la leucoencefalopatía multifocal progresiva. ¿Ya? Infecciones por herpes virus. Aquí tenemos al más principal, ¿no? El citomegalovirus. Poco frecuente, pero es clave en pacientes con inmunocomprometidos severos, ¿no? Sobre todo en pacientes con VIH avanzado. CD4 generalmente menos de 50 vas a encontrar en estos pacientes, y puede coexistir con otras infecciones, por ejemplo, del citomegalovirus. Por ejemplo, ¿con quién? Con la retinitis y la colitis, ¿no? Entonces, la clínica es más encefalitis que meningitis. Fiebre, cefalea, alteración del sensorio, radiculopatía lumbosacra, que es muy característica, y vas a encontrar debilidad de miembros inferiores, retención urinaria, parálisis incluso de los pares craneales, que es menos frecuente. Y lo que vamos a tener en cuenta como punto clave cuando me digan mi caso clínico es VIH avanzado más síndrome radicular más compromiso encefálico, eso es citomegalovirus. El diagnóstico generalmente es con líquido cefalorraquídeo, vas a encontrar pleiocitosis variable, puede ser neutrofílica inicial, aumento de proteínas y hipoglucorraquia o glucosa normal. Y la confirmación es con PCR para citomegalovirus en líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en los estudios de neuroimagen? Realce periventricular, como lo ves acá, fíjate, mírate los ventrículos laterales, y el realce que vas a encontrar generalmente son
de citomegalovirus o en tu defecto lesiones difusas o ventriculitis. Y el tratamiento de primera línea, pregunta de examen, ganciclovir endovenoso, ¿ya? Y en el caso de alternativas o combinación en casos graves, Foscarnet, Foscarnet. A veces hay terapia combinada en enfermedad severa refractaria, sí. El pronóstico es de alta mortalidad si no se trata y la mejoría va a depender de la recuperación inmune, es decir, del inicio de targa en el paciente con VIH. ¿Cuáles son las perlas para tu examen? CD4 menos de 50 es una pista fuerte. Radiculopatía con retención urinaria es casi la firma clínica del paciente con citomegalovirus. PCR para citomegalovirus en líquido cefalorraquídeo lo va a confirmar. El tratamiento es con ganciclovir y debe diferenciarlo del herpes simple, que es que generalmente es a nivel temporal, ¿no? Como ves acá, por ejemplo, y te dan convulsiones. O en caso del JC virus o de la infección por JC virus, que es sin fiebre y que generalmente se encontraba en la sustancia blanca, que es lo que habíamos visto acá. Entonces, eso es para que lo tengas en cuenta en el caso de infección por citomegalovirus. Listo. Ahora, habiendo mencionado las perlas y que sé que tú las has apuntado todas el día de hoy y que después vamos a poder resolver, pero necesito de la ayuda de ustedes para que puedan resolver las preguntas porque ustedes han estado muy atentos y han estado apuntando. Vamos a empezar con las infecciones oportunistas respiratorias. Y aquí, por ejemplo, vamos a encontrar que también van a estar en la funcionalidad en relación a la CD4. Fíjense ustedes, cuando ya baja la CD4 por debajo de 200, infecciones por PCP, TB, cripto, neumonía bacteriana, menos de 100, TB, toxo, sarcoma de Kaposi. Ojo, aquí dice TB, doctor, que también, sí, pero no te olvides que la tuberculosis no es que sea específica del paciente con VIH, o sea, todo paciente que tiene tuberculosis no necesariamente tiene VIH, pero todo paciente con VIH tiene alto riesgo de tener tuberculosis o de poder contraer tuberculosis, ¿ya? Entonces, ahora vamos a decir cuáles algunas enfermedades que se dan en relación al paciente al nivel respiratorio. Bien, la neumonía por neumocistis. Eh, También es una enfermedad oportunista a nivel del sistema respiratorio, digamos que es la pulmonar más clásica en estos pacientes que tienen VIH y generalmente se dan, como ya vimos, con celularidad CD4 menos de 200, también en pacientes quizás que tengan otro inmunocompromiso, también se hemos encontrado pacientes con leucemia, por ejemplo, pacientes con corticoides de larga data, no se cultiva fácilmente, es un hongo típico, y la clínica generalmente es subaguda, así como menciona acá la diapositiva. Disnea progresiva es la clave, tos seca generalmente no productiva, la fiebre, la hipoxemia desproporcionada y la clave para que tú tengas en cuenta en cuanto a la clínica es el paciente que tiene VIH más disnea progresiva y auscultación poco llamativa. El examen físico casi puede ser normal. Puedes encontrar crepitantes finos, leves o ausentes, pero fíjate acá en la radiografía de tórax hay un infiltrado intersticial bilateral difuso que incluso algunos podrían mencionarlo como virus esmerilado. Este es generalmente más frecuente evidente en la tomografía, que es el dato más sensible. Pero el diagnóstico no solamente se basa en la parte clínica, sino también gasométrica, porque encontramos hipoxemia con aumento de gradiente alveolar arterial y la confirmación generalmente es con la tinción o PCR en esputo inducido o lavado bronquialveolar. También vamos a encontrar, como vemos aquí, una LDH elevada, que es un dato orientador, que no es diagnóstico, pero sí es que me va a orientar como para poder tener en cuenta la neumocistis, ¿no? El tratamiento de primera línea, trimetoprim sulfamethoxazol con una duración de 21 días en el paciente con VIH. Ojo, aquí, por ejemplo, vamos a tener algo en cuenta, pregunta de examen y pregunta y con función a respuesta a las preguntas que te voy a mencionar más adelante, es el uso de corticoides, que es la clave para lo que es, si la presión de oxígeno es menos de 70 milímetros de mercurio o la gradiente es alta, más de 35, usa corticoides, es decir, el corticoide se utiliza en fases severas. La profilaxis en pacientes con CD4 menos de 200 está indicada. ¿Y con qué lo voy a indicar? Con trimetoprim sulfamethoxazol. Entonces, las perlas para tu examen son disnea progresiva, tos seca, radiografía difusa o radiografía con infiltrado difuso. Esto es PCP hasta no demostrar lo contrario. Auscultación pobre versus pobre, hipoxemia severa
o ves con discordancia clásica, eso es PCP. LDH te eleva o te apoya el diagnóstico, corticoides en hipoxemia o en neumonía por neumocitis severa, y la profilaxis se da con tratamiento con trimethoprim, sulfamethoxazol. Ahora, la TB en el paciente con VIH, como te dije, es más frecuente encontrar en tuberculosis extrapulmonar. Si bien es cierto, a nivel de las tuberculosis pulmonares son más atípicas, el 70% en estos pacientes te dan VAR negativo, con incluso radiografías sin infiltrados y tos sin flema. Conforme hemos visto, el paciente con VIH, la tuberculosis extrapulmonar incluso se ha vuelto más frecuente que la pulmonar y generalmente están asociados a tuberculosis multidrogo resistente. Generalmente encontrar en estos pacientes 70% son sistémicas sin un foco aparente y no hay granulomas. Y no se relaciona específicamente con una CD4 o con un conteo de CD4 menor. Puede aparecer en cualquier momento y frecuente generalmente si es que inicias post-targa y puede haber incluso síndrome de reconstitución autoinmune, SIRI. Ahora vamos a hablar de la neumonía por citomegalovirus. Ahora, hace un momento dijimos que también había encefalopatía o en este caso encefalitis por citomegalovirus, también hay neumonía. Generalmente CD4 menos de 50, pacientes en UCI con inmunosupresión severa, la clínica va a ser fiebre, disnea progresiva, tos seca e hipoxemia, y en el caso que no se distingue clínicamente fácil del PCP, así que hay que sospecharlo. Sí, ¿cómo? Con exámenes que son generalmente similares a los de la PCP, que puede ser poco llamativo, pese a la hipoxemia, pero que en la tomografía o en la radiografía vamos a encontrar infiltrados intersticiales difusos también en forma de vidrio esmerilado. No son hallazgos específicos, se confunde incluso con una PCP. Entonces, digamos que el tratamiento, perdón, el diagnóstico se va a hacer más confiable con el lavado bronquioalveolar que vimos hace un momento que también se hacía en el PCP, pero el PCR o el cultivo más evidencia citopática, que son las inclusiones, no se olviden, ojo de búho, eso es neumonía por citomegalovirus. El tratamiento ganciclovir endovenoso de primera línea y alternativa foscarnet. No te debes de olvidar para tu examen, CD4 menos de 50 es la pista fuerte, muy difícil diferenciar de PCP solo con clínica o imágenes. La PCR en sangre da el diagnóstico diferencial, confirmación con lavado broncoalveolar más inclusiones virales, no te olvides los ojos de búho, y el tratamiento es con ganciclovir. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, entonces continuamos con las neoplasias que te definen, o que este caso cáncer que define SIDA. En el caso de estas entidades, ¿no? Vamos a primero a mencionar al linfoma no Hodgkin, al sarcoma de Kaposi y al cáncer de cuello uterino. En el caso del linfoma no Hodgkin, el sarcoma de Kaposi es uno de los que tienen más riesgo relativo en el paciente que desarrolla VIH, seguido del linfoma no Hodgkin, linfoma de Hodgkin y posteriormente el cáncer cervical. Fíjense ustedes que en el caso de sarcoma de Kaposi, que es una de las entidades más frecuentes en el paciente que define SIDA, ¿no? Generalmente se ha visto relacionado a la infección por el virus del herpes tipo 8, ¿no? Es una neoplasia vascular muy característica en estos pacientes con VIH. No te olvides, y para pregunta de tu examen, nuevamente te lo hago recordar, asociado al herpes virus tipo 8. Su tipo clínico son clásicos, que es generalmente en ancianos y de curso lento, puede ser endémico, puede ser iatrogénico o relacionado al VIH, que es el SIDA, que es el más agresivo. La clínica, como vemos acá, son lesiones cutáneas, que son las claves, máculas, pápulas, placas o nódulos de color violáceo púrpura, no son dolorosas, generalmente en la piel, ¿no? Y en las mucosas, donde vamos a encontrar un paladar duro típico. La afectación sistémica también se da, doctor. También puedes encontrar a nivel pulmonar con disnea, hemoptisis, gastrointestinal con sangrado y anemia o ganglios linfáticos. La pista clave es VIH más lesiones violáceas cutáneas que van en forma ascendente de miembro inferior hacia arriba, pues eso es sarcoma de Kaposi. ¿Ya? Entonces no te olvides, la
biopsia de lesión es confirmatoria y la histología me va a decir una proliferación vascular más células fusiformes. Su tratamiento va a depender porque si es que hay una asociación con VIH, pues obviamente se inicia y se optimiza el targa, pero si es que es una enfermedad localizada, pues crioterapia, radioterapia o escisión. Y si está diseminado, quimioterapia sistémica y generalmente damos antraciclinas liposomales. Las perlas para tu examen. Lesiones violáceas, Kaposi hasta no demostrar lo contrario. Veía virus del herpes tipo 8 es el agente causal. Targa es parte del tratamiento. Puede comprometer pulmón y tubo digestivo y es frecuente encontrar en pacientes con VIH avanzado. Ahora, linfoma no Hodgkin. El linfoma no Hodgkin también es otra de las asociaciones, es un grupo heterogéneo de neoplasias de tipo linfoide, ¿no? Muy variable en realidad. Su definición es proliferación maligna de linfocitos, B y T y las natural killer, ¿no? Y factores de riesgo, obviamente VIH en este contexto. Infecciones, quizás como factor de riesgo, Epstein-Barr, Helicobacter y también incluso virus de linfocitos T humano. Clínica, como vemos acá, adenopatías no dolorosas, crecimiento progresivo, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso y alteración extranodal, que es muy típico. O lo encuentras a nivel gastrointestinal, como acá, sistema nervioso central, piel, médula ósea. El diagnóstico, biopsia ganglionar excisional y su tratamiento es con quimioterapia, como mencioné, ¿no? O en todo caso incluso con otros inmunomoduladores como el rituximab. Para tu examen, no te olvides, adenopatía indolora, más síntomas no inespecíficos, sospechar del linfoma no Hodgkin, extranodal más común que el Hodgkin, Burkitt también es de crecimiento muy rápido, doble el tamaño en días, y la biopsia excisional es el diagnóstico definitivo. Bien, y finalmente el cáncer cervical, muchachos, el cáncer cervical y anal. ¿Por qué es importante? Porque está relacionado al virus, el virus al VPH, ¿no? En este caso, el 16 y el 18 son los más importantes oncogénicos, virus del papiloma virus, no te olvides. Factores de riesgo, obviamente un inicio de sexual precoz, vida sexual precoz, múltiples parejas, VIH, inmunosupresión. Clínica asintomático al inicio. Sangrado vaginal anormal. Flujo fétido, dolor pélvico. Tamizaje es con el Papa Nicolau, ¿ya? Y detecta lesiones precursoras, el NIC, que es la neoplasia intraepitelial cervical. Su diagnóstico es con colposcopía y biopsia. Y si decimos histología más frecuente, carcinoma escamoso. También el adenocarcinoma y el tratamiento es con ablación, si son lesiones precursoras, si está localizado con ización o histerectomía y si es avanzado ya quimioradioterapia. Ya no te olvides entonces, perlas para estas enfermedades, sangrado poscoital, alarma. Virus o papilomavirus 16 y 18, alto riesgo. Para tu examen, quizás te pregunto bajo riesgo. Apúntalo, por favor. No olvidemos entonces que las infecciones oportunistas del sistema nervioso central son graves y letales. Las principales son toxoplasmosis, criptococosis y meningo-TB. La neumonía por neumocistis y la TB pulmonar son las principales infecciones oportunistas del tracto respiratorio y las neoplasias que definen el SIDA son linfoma no Hodgkin, incluyendo cerebral y de Burkitt, sarcoma de Kaposi y cáncer de cuello uterino invasor. Ahora vamos a las preguntas que te prometí. Bueno, como ustedes ya han hecho VIH, vamos de frente a lo que es el infecciones oportunistas, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver esto. Apunten, por favor, y atentos para su examen. Si es que yo pregunto la clasificación según la CDC, que hasta ahora es vigente, ¿cuáles son las enfermedades definitorias de SIDA? No se olviden, candidiasis traqueal y esofágica. Por ahí una vez puse un examen candidiasis bucal. Obviamente esa no es la respuesta, era candidiasis esofágica. Y por ahí se emocionaron y colocaron candidiasis bucal, ¿no? Entonces hay que leer bien.
¿Qué más? Otras que te definen SIDA: sarcoma de Kaposi, linfoma de Burkitt, neoplasia por neumocistis, toxoplasmosis cerebral, histoplasmosis diseminada, entre otros. Ya estas son las categorías clínicas. Acuérdate que si es más de 500, si estás en categoría en infección asintomática, A1, pero si es que estás en menos de 200 y ya son indicadores de SIDA, es el C3. Según esta clasificación, se considera criterio de definición de SIDA. Ahí te doy la respuesta: sarcoma de Kaposi. Fíjate, te puse candidiasis orofaringea y dijeron, candidiasis orofaringea. No es la respuesta, es sarcoma de Kaposi. Siguiente. Enfermedades definitorias del SIDA, es la más inespecífica. ¿Por qué pongo más inespecífica? Porque no necesitas tener SIDA para tener la enfermedad. Tuberculosis pulmonar, y te la vengo repitiendo 3 veces, por algo será. Paciente de reciente diagnóstico con infección por VIH. Acá hay un error de transcripción, pero se supone que como estuviste atento, dijiste celularidad de linfocitos 520 y se encuentra totalmente asintomático. Aquí la respuesta es A1. Ya lo vimos hace un momento. Si tuviste atento, más de 500 con infección asintomática, A1. ¿Ya? Siguiente, la cifra de CD4, la cual se presenta en la mayoría de infecciones oportunistas, la hemos mencionado toda la noche: menos de 200 celularidad milímetro cúbico. Y vamos a ver, este de acá no pertenece, así que continuamos a las manifestaciones por oportunistas. Estas. Dice VIH y SIDA, complicaciones neurológicas. Tenemos que tener en cuenta que la primoinfección generalmente está asociada a meningitis aséptica, y en el estadio SIDA encontramos a la neurocriptococosis, a la toxoplasmosis, neurosífilis, meningotebe y leucocefalopatía multifocal progresiva que mencionamos hace un momento. Como vimos acá, entonces no olvidemos, puede ser criptococo, incluso aquí también líquido cefalorraquídeo. No se olviden la punción y la presión de apertura alta, ¿no? Y también la leucoencefalopatía multifocal progresiva, que aparecen lesiones que destruyen la mielina y que generalmente están asociados a la sustancia blanca, no se olviden. Y empecemos con las complicaciones neurológicas más frecuentes. Y acá decimos, complicación menos probable del sistema nervioso central asociado a infección por el VIH en estadio SIDA. Te piden la menos probable. No necesariamente necesitas que tener VIH o tener tuberculoma cerebral y VIH. Por eso las más probables es SIDA, meningitis, criptococosis, neotoxoplasmosis y sífilis. La causa más frecuente de convulsión en un paciente con SIDA, regalada la pregunta, si te la coloco: toxoplasma. Aquí te voy a poner así, no te olvides, porque si te olvidas esta noche, no lo vas a resolver después. 28 años con VIH, tuberculosis ganglionar, siguió tratamiento incorrecto, consulta por crisis convulsivas. Lo demás fue solamente un distractor. Convulsiones con VIH, repetición en las últimas 24 horas, y ojo tu tomografía, que vemos lesiones redondeadas, hemisferio derecho, captan contraste en anillo. Lo dijimos, está regalada esa pregunta. Toxoplasmosis. Paciente con diagnóstico de VIH hace 10 años que no sigue tratamiento, dice que tiene candidiasis esofágica y estamos en SIDA. 10 días de cefalea, fiebre, vómitos, y en las últimas 24 horas nivel del estado de conciencia. ¿Qué dijimos de eso? Fiebre, cefalea, vómitos, hipertensión endocraniana, ¿será? TAC cerebral normal y punción lumbar con presión de apertura elevada. ¿Qué dijimos que era eso? Criptococosis. ¿No es cierto? Entonces eso es una meningitis criptocócica. Lo demás fue distractor. Paciente de 31 años, infección por VIH, diagnosticado hace 2 meses, CD4 de 540, carga viral 20.000, totalmente asintomático. Serología para sífilis, BDRL 64 de ilusiones y un FTA 2 positivo. Se decide realizar punción lumbar con BDRL positivo, eso es neurosífilis, y la conducta es iniciar tratamiento con penicilina. La pregunta es: ¿benzatínica o gesódica? Respuesta para tu examen: gesódica. Neurosífilis se trata con penicilina gesódica. ¿Por qué? Porque atraviesa la barrera hematoencefálica. ¿Ya? Paciente con VIH con antecedente de diversas infecciones oportunistas sistémicas. Paciente con un cuadro de 3 semanas de evolución de trastornos visuales, resonancia magnética craneal con lesiones occipitales hipointensas y en secuencias T1 y hiperintensas en subsecuencias T2.
que no captan gadolinio, no tienen efecto de masa. ¿Qué cosa es eso? Ya lo habíamos visto. Leucoencefalopatía multifocal progresiva. La respuesta incorrecta en relación a neumocistis por girovesi, pacientes con infección por VIH. A ver, ¿los síntomas más frecuentes son tos no productiva, disnea y fiebre? Dijimos que sí. ¿Radiografía puede ser normal? Dijimos que sí. ¿Prueba diagnóstica más rentable es el lavado broncoalveolar? Sí. ¿Tratamiento de elección es cotrimoxazol? También. ¿No deben usarse corticoides? Mentira, en casos graves te dije que se utilizaba corticoides. Respuesta a la E. Infección por VIH, células Diana, linfocitos CD4 van disminuyendo con la evolución de la enfermedad, llevando a aparición de enfermedades oportunistas y te piden, con relación a neumocitis girovesi, por cuánto debajo de la CD4 se aconseja profilaxis. Ya dijimos que en menos de 200. 27 años, VIH, consulta por tos seca, disnea, ¿no? Radiografía muestra infiltrados intersticiales, fíjate que está con disnea, disnea marcada, con taquicnia, eso es neumocystis girovesi hasta que no se demuestre lo contrario, y es una severa. Entonces, ¿qué le inicias? Obviamente cotrimoxazol, y como es severa, corticoides. Afirmaciones con respecto a la neumocystis es falsa. A ver, ¿la radiografía de tórax puede ser normal? Sí. ¿Esteroides forman parte del tratamiento en casos graves? Sí. ¿Cuadro clínico puede ser indolente de síntomas de semanas de evolución? También. La mejora clínica con tratamiento es de 7 días hasta 14 días, no te olvides. Tratamiento con sulfametoxazol, profilaxis, ¿solo debe iniciarse tras el primer episodio de neumonía? No. ¿Cuándo debes iniciarlo? Con CD4 menos de 200. A ver acá, de las siguientes afirmaciones en cuanto a la neumonía por neumocistis en pacientes con VIH, ¿es falso que se presentan clínicamente de forma subaguda? Sí, generalmente se prescribe tratamiento sin confirmación bacteriológica. Dijimos que sí, no esperes el examen bacteriológico. 95% de pacientes tienen CD4 menos de 200, claro, por eso incluso le damos profilaxis. ¿El diagnóstico se obtiene habitualmente por cultivo de secreciones bronquiales? No, labrado bronquialveolar. Profilaxis primaria se puede suspender en pacientes con targa y que presentan carga viral suprimida menos de 50 copias y CD4 más de 200 de células. 31 años, diagnóstico de infección por VIH, asintomática. Acude a la consulta con una prueba de PPD de 11, 550 de CD4 y carga viral de 80.000 copias. ¿Qué medidas es recomendable? Seguimos sin ninguna intervención específica en este momento, solamente es evolución de la enfermedad. 35 años con infección por VIH, fiebre, tos y esputos hematoicos de semanas de evolución. CD4 de 166, está baja. Radiografía de tórax infiltrado basal derecho y la tinción es puto bar positivo. Ah, caramba, tuberculosis, ¿no? Pero ¿cuál es lo correcto? Que la infección pulmonar coincida con alguna afectación extrapulmonar, eso lo dijimos, incluso en pacientes con VIH es más probable que sean extrapulmonares, pero lo otro es que también sean multidrogos resistentes. La tuberculosis asociada a infección por VIH porque se caracteriza por una elevada frecuencia de afectación extrapulmonar y diseminada, ya lo habíamos visto. Kaposi, ¿no? Algo frecuente. Presencia de derrame pleural cirrohemático bilateral en un paciente infectado por VIH. Nos haría pensar en qué. Sarcoma de Kaposi. Y bueno, eso lo van a ver con el doctor Lazarte, creo, que es el parte del tratamiento del VIH. Y para no olvidarnos, porque también nos piden también en el sílabus, gastrointestinales. No se olviden que la diarrea por coccidias es bastante frecuente en el paciente con VIH. ¿Cuáles son las coccidias que debe tener en cuenta? Isospora, ciclospora y criptospora. Entonces, ¿y con qué lo vemos? Con C. Nielsen modificado o también llamado Kim Jong. Kim Jong. La presencia del paciente con SIDA en cuadro de diarrea crónico con deposiciones líquidas abundantes, sin dolor abdominal ni fiebre, nos orientaría a, obviamente, lo que tú vas a decir, ¿qué cosa es? Coccidias. ¿Cuál? Isospora, ciclospora, criptosporidium. Ahí lo tienes, criptosporidium.
Cualquiera de ellos puede ser. Bueno, esto ya no. Citomegalovirus. 27 años con infección por VIH, inmunodepresión avanzada, refiere pérdida de visión bilateral. Ah, caramba, ¿será una retinitis? El diagnóstico más probable de descartar es la retinitis por citomegalovirus. De las siguientes opciones le parece más correcta y es un paciente con SIDA con pérdida de visión y en el que el oftalmólogo informa como retinitis por citomegalovirus. Tratamiento que dijimos, postcard, ¿no? O ganciclovir, pero si no hay ganciclovir, postcard. Paciente también igual de VIH, refiere disminución de la agudeza visual, fondo de ojo, hallazgos típicos de retinitis por citomegalovirus, fíjense ustedes, lo demás es distractor, tratamiento de elección por retinitis es postcárnico venoso. Muy bien, les he compartido básicamente un cuestionario bastante interesante de todo lo que hemos hablado, prácticamente les he hecho un resumen de todo lo que han leído. Espero que sea de provecho para todos. No olviden los puntos clave por cada enfermedad, muchachos, porque es fácil el examen. No es estar buscando tanta cosa. Acuérdense que en todo caso clínico hay distractores, pero también tenemos que tener en cuenta las perlas o los puntos claves que he mencionado el día de hoy para que no se pierdan. Las diapositivas se las voy a pasar con su compañera. Las preguntas ya ustedes las van a poder revisar en el video, pero de todas formas igual quiero que vean que esto es más o menos el mecanismo que se va a seguir para cada clase. Vas leyendo, vamos resolviendo problemas, vamos resolviendo casos clínicos y te vamos preparando para tu examen. ¿Listo? Entonces, para las dos aulas ya más o menos saben cómo es la metodología del examen, ya les hemos comentado, les hemos dicho su libro. ¿Cuál es su libro? Mandel. Su libro base de Mandel, 60% de las preguntas del examen, que hemos visto el 30% de las diapositivas y de los que conversamos en clase, y el 10% de lo que es quizás algún anexo que por ahí podamos entregarles, que es para que ustedes puedan leer y quizás afianzar mejor los conocimientos. Yo creo que nos falta solamente una clase, que es la quinta teoría, que va a hacerlo con el doctor Lazarte, y ya no sería sexta, sino hasta la otra semana. ¿Por qué? Porque